El caballo que lo estaba llevando las calaminas que le habían dado del campamento. Se derrumba en un barranco, que a mi papá lo jaló, pero mi papá solo sé que tuvo algunos rasguños y el caballo sí se volcó y murió. Asustados, entonces mi abuela era mi mamá, mi abuela Escaldación, era de carácter muy fuerte. Ella ordena de que su casa lo haga en Jatuspata, ahí donde empezamos a hacer una casa. Yo ya recuerdo de 3 años, creo, y empieza a hacer mi abuelito. En las casas allá hay unos cajones especiales, son tapiales, y van golpeando con un mazo bien fuerte, y así elaboran en la casa. Hasta hoy día existe esa casa. Pero mi papá no puede vivir ahí porque no hay dinero, entonces siempre ha salido a Lima, siempre ha sido su trayecto de Lima a Huancavelica, siempre viajando nomás. Ya de ahí nace mi hermana, así va transcurriendo. Poca relación con mi padre porque ya no la veíamos, solo veíamos de vez en cuando, mandaba víveres, mandaba ropa, pero ya no retornaba mucho a la sierra. Yo vengo a Lima con mi abuelita Escaldación al trabajo de una tía que es en San Borja. Eso fue en los años 74. En el trabajo de mi tía, ella trabajaba como empleada doméstica, soltera todavía aún, y trabajaba con unos militares, era un comandante, solo sé que se apellidaba Juan Porras. San Borja era un distrito, una provincia que no era así, estaba recién iniciándose, todos eran áreas de construcciones, también era muy pequeña para yo apreciar mucho, solo las cosas. Y mi papá siempre ya estaba empezando a trabajar en Giribaldi, en La Victoria. De ahí muy pocas veces me veía. Pero me acuerdo que mi papá, aparte de trabajar en albañil y era guardián de esa obra, llevaba cursos de sastre. Entonces, un día pues yo estaba ahí en la sala de la señora, me aceptaban ahí en la sala, y dice, una señora muy delgada, que era la hermana del comandante, llega, dice, justo, este saco que me has hecho me deja como la gaviota a punto de volar, me ajusta la sisa. Entonces me dio una risa porque era algo raro, que estaba aleteando como un cisne, entonces entonces ya ella sabía que mi papá estaba estudiando, ¿no? De ahí no me llevaba porque él vivía solo y vivía entre hombres, siempre me quedaba con mi tía. Mi abuela retorna a Huancavelica y yo me quedo a vivir con mi tía. Y ahí era en las fiestas, yo era el centro de atracción, porque yo rezaba en quechua, porque mi abuelita siempre era hablante quechua. No podía hablar yo mucho castellano, me acuerdo que me enseñaba, sabía el quechua, ¿no? Entonces todos los comandantes, todos los militares de la fiesta en la sala me ponían ahí en el centro de la atracción y me hacían rezar en quechua, que ya ahora ya no me acuerdo, solo me puedo acordar la persinación, que es en el nombre del Padre, del Hijo, en quechua es Yusyaya, Yuschuri, Yus Espíritu, Yus Santo, Amén. Ese es en quechua, solo recuerdo eso. Así estaban transcurriendo los días, ya mi tía ya tenía una hija de 6 meses, y yo en un cuarto piso. Estaba en un cuarto, en la cuna, y mi tía sube con una taza de leche. Y me dice, baja, arranca, saca de la cuna a mi prima, y comienza a correr una escalera caracol. Yo también bajaba, no entendía, no sentía nada porque tendría 5 a 6 años. Solo me asusté cuando salí del garaje de la casa. La vereda se estaba cuarteando, ¿no? Se estaba abriendo.
y ancianas y jóvenes y todos estaban rezando, oraban. Entonces yo casi no entendía y eso se refería al terremoto del 74. A la vez mi padre tenía otras vivencias, no había comunicación. Entonces mi padre luego cuenta cuando ya nos fuimos a verlo a mi padre porque mi tía sabía que mi padre trabajaba acá en Giribaldi, La Victoria. Estaba en el momento de tarrajeo o de llenados, pero en andamios de madera, ¿no? Antes era diferente, ahora hay andamios más seguros. Entonces dice que mi papá estaba diciendo, entonces decía, bajen, bajen, bajen todos, terremoto, terremoto. Y había un almacenero que le decían el negro. Ese se subió a una línea rápidamente, a la línea 32 que antes circulaba en esos tiempos por ahí. Y todos bajaron, gracias a Dios no le pasó nada, no ha habido heridos, no hubo nada. Y ese fue algo impactante que me sucedió y también lo compartí con mi papá en breves. Después ya llegó mi mamá de provincia y me llevó a estudiar. Allá en ese tiempo estudiamos, mi padre siguió quedándose en Lima, estudiamos 2 años, yo estudié 2 años allá, el primer grado y el segundo grado. Y todas las mañanas nosotros con mi hermana, mis 3 hermanos ya, que en esos tiempos éramos, siempre teníamos una ruma de piedras que era el carro, y mi hermano lo conducía ese carro, ¿no? En nuestros juegos. Y nos cargábamos barriles viejos, o cosas así, con las mantas, y que éramos los pasajeros, simulábamos al viajar en el tren, ¿no? Porque allá el transporte era el tren nada más, de de Huancayo a Huancavelica. Ese era el medio. Como era el camino, y era el camino hacia el río, hacia el Puquio quedaba lejos. Un Puquio que sigue existiendo hasta hoy día, hace poco lo he visitado, es el Guajiro Puquio. Entonces venían los toros, entonces nos faltaba patas para escapar a la casa porque los toros pues cualquiera le tiene miedo y éramos chiquititas, entonces se caían los barriles, dentro de eso hasta la falda de mal amarrado de mi hermana, de mí, y siempre mi hermano mayor era protector de nosotras. Ahí el estudio era bonito. Es una reseña que ahorita me acuerdo, que no he contado. El colegio era lejos, era caminata de una bajada bien lejos, porque a mitad de un cerro está Jatuspata y el colegio quedaba en Chunca, que hay que bajar corriendo. Ese colegio también trabajaba mi papá cuando ya recién casado, o cuando todavía aún mi hermano creo que era pequeño. Él había hecho los trámites para que le cubrieran y hizo ese colegio, 2 salones grandes de adobe. Hasta hoy día existe esa escuela. Y así transcurría todas las mañanas y estudiábamos y teníamos que levantarnos temprano cogiendo nuestro fiambre, las canchitas, los motecitos, bajar corriendo hasta Chunca, hasta las 4 de la tarde que estudiábamos y subíamos con los niños jugando, peleando, tirándonos piedras y así, y las tareas no se podía hacer porque todo era medio. En esos 2 años que viví, así transcurrió mi vida entre colegio y pasteo de los animales, ayuda de mi mamá. Luego un día inesperado, de muchos años, en eso te acuerdo que mi papá nunca había ido, nunca había enviado nada, aparece mi papá y decidido a traernos. Eso fue en el mes de febrero. Nos trajo a los 3 mi madre, decidió que vivíamos porque en la obra que era La Victoria ya había culminado y el dueño le había dicho que traiga a su familia para que sea guardián, continúe siendo guardián. Entonces llegamos, nos trajo, como
todo provinciano, mi mamá se alistó las ropas, utensilios de